creo que esta es la última clase de las mías, plenarias. Mañana van a tener otra clase plenaria. Creo que ayer hubo otra de repaso con el doctor Politis, no sé si la pudieron seguir. Bueno, mañana a las 11:30 va a haber otra clase plenaria en donde se van a tratar dos temas que son importantes para ustedes, que se relacionan con la unidad 8. Uno es el tema de los derechos intelectuales y el otro es el tema de vivienda. Así que yo voy a estar mañana, 11:30 de la mañana, para abrir la clase, y después los voy a dejar con las docentes que van a tener a su cargo el dictado de la clase. Yo igual voy a participar, pero bueno, lo que quería era que estuvieran en antecedente, porque esos son temas que a lo mejor los tienen pendientes, y bueno, es buen momento para recibir alguna clase. Con relación a la de hoy, no sé qué tema quieren que desarrolle o que toquemos. Yo había visto algunas preguntas que se relacionaban con la clase anterior. En la clase anterior vimos algo de prescripción adquisitiva, pero no llegamos a ver el tema de las cosas muebles. Y vi que algunos alumnos me pasaron algún tipo de pregunta relacionada con la prescripción adquisitiva de cosas muebles. Bueno, estoy aquí para contestarlas y para poder plantearles un poquito cómo es el sistema de la prescripción adquisitiva de las cosas muebles. También me gustaría, si hay algún otro tema, que me fueran diciendo, a ver si lo podemos tratar. El tema de la prescripción, sí, escucho, No, sí, yo lo que no entendía bien, si después que hable de prescripción, se puede decir algo sobre el fideicomiso testamentario y las prohibiciones. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? muchas gracias. Bueno, yo les cuento algo. Hace muchos años, escribí algo que salió publicado en la revista La Ley, relacionado con este tema. Digo muchos años porque me da vergüenza que ustedes tengan que ir a buscar, pero no lo van a encontrar así nomás, porque es de un tomo de 1989, el tomo 1989A. Así que ahí escribí un artículo sobre la prescripción adquisitiva de cosas muebles, pero como ustedes imaginarán, en ese artículo todavía estaba vigente el Código de Vélez Arfiel. De manera que un poquitito les voy a recordar la introducción a aquel artículo, y voy a hacer una especie de pantallazo para que ustedes vean cómo es el régimen actual. A mí, algunas cosas del régimen de Vélez Arfiel me gustaban y otras no, porque era un régimen defectuoso, según vamos a ver. Pero en algún artículo estaba mejor redactado que el de este código. El tema es así. Ustedes recordarán que en materia de derechos reales y personales, allá por las disposiciones comunes, y en materia de transmisión de derechos y de bienes, rige aquella regla del nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir a otro
un derecho mejor ni más extenso, etcétera, etcétera. Esa regla, siempre les digo que estaba impuesta para afirmar el derecho del verdadero propietario. ¿Por qué? Porque si impedimos que alguien que no sea el propietario pueda transmitir un derecho que no le pertenece, y a su vez que alguien pueda adquirir de quien no era dueño un derecho que pertenecía a otro, o al menos no le pertenecía al transmitente, entonces estamos afirmando el derecho del verdadero propietario porque impedimos que ese bien salga válidamente de su patrimonio. El único que puede disponer válidamente de ese bien es el verdadero propietario. Esta regla en el derecho romano se aplicaba tanto a las cosas muebles como a los inmuebles. Pero respecto de los muebles, que pueden ser trasladados por su propia naturaleza de un lugar a otro y por lo tanto ocultados de manera mucho más simple que un inmueble que es prácticamente inocultable, entonces había que buscarle una solución. La primera solución que da el derecho romano es una especie de presunción de propiedad al poseedor de buena fe. Es decir, que todo poseedor, en principio, tenía la presunción de ser el propietario de la cosa poseída. Y era la otra parte la que debía demostrar que no lo era. Claro está que en la puja entre el poseedor de la cosa y el propietario verdadero, siempre triunfaba el propietario verdadero por más buena fe que tuviera el poseedor. Eso de alguna manera tenía lógica porque importaba la protección del verdadero dueño, pero llevaba a que las cosas, todas las cosas muebles tuvieran la posibilidad de ser perseguidas por el verdadero dueño cuando la cosa le era arrebatada. Es por eso que en el derecho justinianeo se le pone freno a la acción de reivindicación del verdadero propietario con un plazo relativamente breve de 3 años. Durante ese plazo el propietario podía reivindicar la cosa que hubiera salido de su esfera patrimonial, sin un acto voluntario y válido de su parte. Pero pasado ese término, la cosa ya podía ser adquirida por la prescripción, o al menos la acción de reivindicación ya no carecía de eficacia frente a ese poseedor después de los 3 años de posesión. Con el correr del tiempo aparece a tallar otro régimen jurídico que es el derecho germano. En el derecho germano había otro concepto que se llamaba gewere, que no era exactamente el de posesión, no importa ahora, no les vamos a preguntar acerca de ello, pero en el derecho germano se impedía que todo aquel que hubiere voluntariamente entregado la cosa que le pertenecía, se la hubiera entregado a otro, pudiera luego reclamarla de cualquiera que la hubiera adquirido de ese que la había entregado. Había un dicho que decía: donde hayas depositado tu confianza, allí la habrás de buscar. O una mano tapa la mano. ¿Qué quería decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo entrego una cosa que me pertenece a alguien
a título de préstamo o de depósito, por ejemplo, si esa persona traiciona mi confianza, se hace pasar por dueño y la enajena a un tercero, la transmite de alguna manera, yo no puedo ir en contra del tercero que adquirió de buena fe. Eso era lo que el derecho germano se detenía esa acción del verdadero propietario diciendo, donde hayas depositado tu confianza, allí la habrás de buscar. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que anda a reclamarle, hablando en criollo, a quien le prestaste y no al tercero o al subadquirente de ese que te traicionó. Bueno, por influencia de estos dos regímenes, en el derecho francés hubo una gran incertidumbre. Por momentos se seguía la idea romana, por momentos se seguía la idea germana. No nos olvidemos que Francia, o el territorio francés, estaba ocupado por los galos y parte por las o francos, que son los mismos, y parte por las legiones romanas, formó parte del Imperio Romano de Occidente, y bueno, luego cayó, y hubo un derecho consuetudinario, sobre todo en las regiones más cercanas a la Alemania de estos tiempos, influenciado por el derecho germano, y en esas costumbres francesas nace una regla, y esa regla es que la posesión de cosas muebles vale por título. Es decir, que el poseedor de una cosa mueble es presumido propietario y su posesión vale por el título, es decir, como si tuviera título. Lo único que estaba excluido, en principio, era el carácter furtivo de la cosa, o sea, si la cosa había sido tomada en virtud de un robo o hurto, un delito. Es decir, si la cosa había salido de la esfera de poder del verdadero propietario en contra de su voluntad. Esto, adaptado, tomado y consagrado en el Código de Napoleón, llegó a nuestro Código Civil y fue consagrado en una norma que era el 2412, el 2412, que decía que la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquiera acción de reivindicación siempre que la cosa no fuera robada o perdida. Es decir, que al poseedor de buena fe de una cosa mueble no robada ni perdida, se lo presumía propietario, pero además se le daba ni más ni menos que el poder de repeler la acción de reivindicación que fuera a intentar el verdadero propietario. Después se advirtió que esta norma estaba completada por otra, el 2768, que exigía que esa cosa mueble hubiese sido adquirida por título oneroso. De modo tal que el adquirente por título gratuito no tenía el poder de repeler la acción de reivindicación. Si seguimos recorriendo el Código Civil, nos vamos a encontrar con el 3270, la regla del nemo plus iuris, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor, bla, 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 bla. Y en el 3271, Vélez Sarsfield dice, no aplicamos la regla del artículo anterior, es decir, la regla del nemo plus iuris, no se aplicaba a las cosas muebles porque la posesión de cosas muebles vale por título. ¿Qué pasaba ahí? Había un problema.
¿Cuál era el problema? El problema es que Vélez Sarsfield en ese artículo le daba extensión universal a la protección de las cosas muebles diciendo, respecto de las cosas muebles no rige el nemo plus juris, la posesión vale por título. Pero después, en el artículo 2412, que era allí donde se consagraba la norma de posesión vale título, vimos que solo estaba protegido el poseedor de buena fe de una cosa no robada ni perdida, y también si la hubiera adquirido por título oneroso. Con lo cual, quedaban afuera de esa protección el poseedor de mala fe, el poseedor que había adquirido a título gratuito y el poseedor de cosas robadas o perdidas, aún de buena fe, pero si la cosa era robada o perdida, no podía repeler la acción de reivindicación. Respecto de estos supuestos que estaban excluidos, no había presunción de buena fe, presunción de propiedad. El fundamento era una usucapión instantánea, la posesión de buena fe de una cosa mueble, no robada ni perdida, se presumía que había sido prescripta o adquirida por prescripción de manera instantánea por el poseedor, de modo tal que podía repeler la acción de reivindicación. Ustedes me parece que no me están viendo, ¿no? Le estaba por decir eso. Se le fue la imagen. No sé si habrá apagado. No. Lo que pasa que tenía, como les decía, en esos casos, la posesión de buena fe o el poseedor por título gratuito, aun cuando la cosa no era robada ni perdida, no estaba protegido. Razón por la cual era, como decía la doctrina, eran reivindicables todas esas cosas, en todas esas situaciones, las cosas muebles, sine die. ¿Qué quería decir sine die en latín? Sin plazo, sin término, por los siglos de los siglos. Lo cual era, de alguna manera, una salida antifuncional del legislador. Había un bache. Algunos intentaron cubrirlo con algunas interpretaciones, otros acudiendo a una norma del Código de Comercio, etcétera. No voy a abrumarlos con tanto antecedente. Lo cierto es que esto después fue cubierto por la ley 17711 que consagró la posibilidad de adquirir por prescripción las cosas robadas o perdidas cuando se las hubiere poseído de buena fe en el plazo de 3 años y en el de las cosas registrables 2 años. Y así quedó el Código Civil con algunos interrogantes, pero así quedó el sistema del Código Civil. Ahora, nuestro Código Civil y Comercial vigente contiene otra versión de aquel sistema, con otra redacción y con otra definición. El legislador vuelve a proteger al poseedor actual de buena fe de una cosa mueble, no robada ni perdida. Pero lo hace no llamándolo ya poseedor, sino lo llama subadquirente. ¿Por qué subadquirente? Porque quien adquirió inicialmente, luego le transmite a él, y es a él al que la ley supuestamente protege con una adquisición originaria ex lege, es decir, por el solo efecto de la ley. Y esto está consagrado
en el artículo 1895, que está titulado Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por el subalquirente. Es decir, aquello que era considerado como un efecto de la posesión y como una presunción de propiedad fundada en una adquisición ex lege que se presumía como una posesión, una prescripción instantánea, ese era el fundamento doctrinario, teórico, hoy está concebido como una adquisición legal. Y el artículo dice, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables, o sea, las comunes, que no sean hurtadas o perdidas, es suficiente. ¿Qué es suficiente? La posesión de buena fe. Para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Con lo cual, estamos en el sistema anterior de que el adquirente por título gratuito, o el poseedor que había adquirido en virtud de un título gratuito, no estaba dentro de la protección del 2412, no tenía el poder de repeler la acción de reivindicación e intentar al verdadero propietario. Ahora, lo que la ley dice es otra cosa. Ahora lo que la ley dice es que esa adquisición legal del subadquirente, que es poseedor de buena fe de una cosa mueble que no es hurtada o perdida, no puede ser invocada si el adquirente lo hizo por título gratuito. Entonces, si el verdadero propietario que quiere reivindicar la cosa contra el poseedor se ve detenido por la defensa que haga éste diciendo, no, no, yo soy poseedor de buena fe de una cosa mueble que no es ni hurtada ni perdida. Por lo tanto, he adquirido el dominio o el derecho real principal, hablo del dominio porque estamos en este tema, lo he adquirido ex lege. Entonces, el verdadero propietario que está intentando reivindicar, en el marco del proceso de reivindicación, dice, no, no, esta defensa no es posible ser intentada, no es eficazmente intentada, porque la ley excluye expresamente al adquirente gratuito. Y este señor adquirió por una donación, con lo cual no es adquirente gratuito, por lo tanto, no adquirió el dominio o la propiedad o la titularidad del derecho real principal, como dice la ley, sino que no adquirió nada. Yo puedo reivindicar la cosa y estoy legitimado para hacerlo. Ese es el sistema actual. Claro, la cosa es una cosa mueble no registrable. Dice que respecto de las cosas muebles registrables, un automotor, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. O sea, que únicamente va a poder invocar esa adquisición ex lege, es decir, legal, el adquirente de un automotor no robado, no hurtado ni perdido, que adquirió por título oneroso, no gratuito, sino oneroso, pero que además consiguió inscribir en el registro a su nombre. Consiguió inscribir a su nombre. Si no consiguió inscribir, la ley no lo califica como poseedor de buena fe o como adquirente o como subadquirente en este caso
de buena fe. Y después aclara otra cosa más, la norma, en su párrafo final. Y dice, tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes. Ejemplo, le hemos adulterado el número de motor del automotor o le hemos adulterado el número de chasis del automotor. Y falsificando título o adulterando una verificación, o vaya a saber con qué maniobra o con qué ardid, se consiguió acceder al registro. Bueno, la ley dice que aún consiguiendo la registración, si no se cumplió con la debida identificación de estos elementos identificatorios, no hay protección para este subalquiler. Por más buena fe que diga que tiene, porque a lo mejor la tiene de verdad, porque quien adulteró el automotor fue su transmitente y él no lo sabe. Pero si no tomó los recaudos, donde hayas depositado tu confianza, como decían los alemanes, o siguen diciendo los alemanes, allí la habrás de buscar. ¿Qué pasa ahora? El adquirente por título gratuito no está protegido. El poseedor de mala fe no está protegido. El poseedor de una cosa robada o perdida no está protegido por esta adquisición ex lege que, como vimos, está en el 1895. ¿Qué pasa respecto de ellos? En principio rige la regla del nemo plus iuris. Por lo tanto, el verdadero propietario puede reivindicar la cosa. ¿Y habrá algún momento en el que no vaya a poder reivindicar, como pasaba con la reforma del Código Civil de Vélez Sarsfield por la 17711? Claro que sí. Ahí aparece la prescripción adquisitiva de cosas muebles. Breve y larga. La breve, en el artículo 1898, dice que la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Punto. Ahora no estamos hablando de ese objeto. Estamos hablando de otro objeto que son las cosas muebles. Entonces, aclara, si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Obviamente, tiene que tener buena fe, porque estamos hablando de la prescripción corta. Y después dice, si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil, de 2 años, se computa a partir de la registración del justo título, o en este caso, de la inscripción del automotor. En este caso, del formulario 08, que es en abstracto, no el título, pero sí lo que se inscribe en el registro. El acuerdo para inscribir que se inscribe en el registro. Luego, en el artículo siguiente, prescripción adquisitiva larga, 1899, dice, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. Eso para los inmuebles. Y al final dice, también adquiere el derecho real
el que posee durante 10 años una cosa mueble, registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o de su sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. Es decir, que el poseedor de mala fe que llegó a inscribir a su nombre, perdón, que no inscribió a su nombre, pero la recibió del titular registral, o sea, un auto que se lo compró al que es el titular registral. No puede exhibir buena fe. ¿Por qué? Porque no inscribió. Entonces, como la buena fe requiere inscripción en el ámbito de las cosas registrables, no la puede exhibir. Es un poseedor de mala fe. En ese caso, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes, es decir, que no hayan sido adulterados el número de motor, el número de chasis, etcétera, que sean coincidentes, a los 10 años puede prescribir. Y si no son coincidentes y hay mala fe y la cosa es robada o perdida, ahí se discute. Algunos dicen que son imprescriptibles y otros dicen que el plazo es 20 años. ¿Por qué dice que son imprescriptibles? Porque al haber delito, la ley no puede convalidar ni puede asignarle o atribuirle un derecho al propio delincuente. Este es el régimen que ustedes me pidieron. Gracias, profe. Yo era la que le había preguntado por el campus. Ahora Sí. me quedó claro. Pero si hay algo que no entendieron de todo lo que acabo de decir, que es una cosa resumida, comprimida, sin demasiada doctrina, sin demasiada jurisprudencia, nada. O sea, profe, que puede, si lo adquiere a título gratuito, aunque sea hurtada o perdida, adquiere su derecho, pero luego de los 2 años. Siempre y cuando desconozca que fue hurtada y perdida. Si la cosa no es registrable. Y acá, en el caso de, digamos, en la prescripción breve, dice, si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Obviamente tiene que tener buena fe. Y obviamente que si la cosa es registrable, tiene que tener una posesión útil a partir de la registración. Ahí, a partir de ahí se cuentan los años. Pero, ¿puede ser una donación, por ejemplo, por un título gratuito? Bueno, ¿Es sí, válido? en el caso del adquirente por título gratuito, justamente como no adquiere ex lege, también puede invocar esta prescripción breve de 2 años con buena fe. Claro, yo había leído que si te permite que sea hurtada o perdida, con más razón debería permitirte que sea a título gratuito. No sé si está bien eso. Por supuesto que sí. Ese es el régimen. Lo que ocurre que, como les decía, a ver, esto está comprendido dentro de esa reflexión inicial de la que les hablé cuando les dije, hay aspectos del régimen actual que no me gustan. ¿Por qué les digo que no me gustan? Porque hay baches. Este es uno. Pero es lógico que así se diga. Es decir, si se puede invocar la prescripción de 2 años cuando la cosa es robada o perdida, o hurtada o perdida, con mayor razón si no lo es. Como diría un viejo adagio, el que puede lo más, puede lo menos, en derecho.
Así que ahí estamos, ese es el sistema. ¿Alguna otra pregunta de este tema? Profesor, a mí no me... Perdón. A mí no me queda claro el tema de a título gratuito, a título oneroso. El subadquirente de buena fe. Vamos a poner un ejemplo. Hay una persona que le presta un libro, para hablar en cosas simples, un libro a otra persona para estudiar. Esa otra persona, sabiendo que no es dueño, se lo vende a un tercero. Acá viene el subadquirente. Este tercero adquiere la propiedad del libro de buena fe, creyendo que quien se lo vende era dueño. Por lo tanto, el legislador dice, el subadquirente de buena fe de una cosa que no es hurtada o perdida, en este caso la cosa había salido voluntariamente de la esfera de poder del propietario anterior a través de un préstamo, es decir, un comodato del libro, gratuito, pero comodato al fin. En ese caso, entonces, la ley dice, este señor que adquirió de buena fe, la cosa no es ni hurtada ni perdida, y pagó un precio por ello, a este señor lo hago dueño. Si en cambio este señor, en lugar de comprar el libro, ese libro se lo regalaron, es adquirente gratuito y la ley no lo hace dueño. Pero esta persona, adquirente gratuito, puede hacerse dueño después de 2 años de la posesión de buena fe, desde que se lo regalaron y tomó posesión. Es decir, no es inmediatamente asignado con la titularidad del derecho por la ley. No adquiere ex lege, pero sí va a poder adquirir por la prescripción breve. ¿Está claro eso? Sí, ahora sí, ahora sí. Y si la cosa es robada y perdida, o perdida, también puede en la medida de su buena fe. Y por el mismo plazo. Perfecto. ¿Está claro? Sí. Perfecto, sí, ahora sí. Bueno. Ahora vamos al tema que me pidieron, que es el del dominio fiduciario adquirido por disposición de última voluntad. No sé si vieron todos dominio fiduciario, ¿lo vieron? En todas las Lo vimos comisiones. en una, nosotros no, lo vimos en una clase del campus grabada del cuatrimestre pasado, pero no pudimos sacarnos dudas porque, bueno, fue vista por YouTube, no en vivo. Claro, exacto. Bueno, yo voy a tratar de ver, a ver cómo les ensamblo la clase. El tema es así. Ustedes saben que hay un dominio perfecto y un dominio imperfecto. El dominio perfecto es el dominio absoluto, exclusivo y perpetuo. Es absoluto en la medida que el titular reúne
todas las facultades, la mayor cantidad de facultades posibles que un derecho real le pueda conferir a su titular. Y estas se resumen en el usar, gozar y disponer. Es exclusivo porque no se conciben dos dominios sobre una misma cosa. No hay que confundir exclusivo con excluyente. Es exclusivo y también es excluyente, pero la facultad de excluir a terceros está dada por, no como un carácter de la propiedad, sino que forma parte del contenido de ese derecho de dominio, porque forma parte de las facultades que la ley le confiere al titular, la facultad de exclusión. Y por último, el dominio es perpetuo. ¿Por qué? Porque no se extingue por el no uso. El propietario lo tiene a perpetuidad. Mientras no lo enajene o mientras la cosa subsista, porque a veces puede destruirse, etc. ¿Cuándo es imperfecto el dominio? Cuando es desmembrado, o sea, cuando está grabado con un derecho real de uso, disfrute, etc., a favor de otra persona. Los derechos reales de garantía también producen el desmembramiento del dominio. Es imperfecto cuando es revocable. ¿Por qué? Porque ahí el dominio se va a extinguir al fin de cierto tiempo, sea por una condición resolutoria, sea por un plazo resolutorio, y es fiduciario, y cuando es fiduciario. El dominio fiduciario es, siguiendo la vieja fórmula de Vélez-Sarsfield, el que se constituye por un fideicomiso singular. El fideicomiso es un negocio jurídico indirecto para algunos. Yo no quiero interferir con esa clase, ni con lo que en ella se dice, pero sí voy a tratar de explicarles cómo funciona el fideicomiso. En el fideicomiso hay 3 o 4 sujetos, más allá de que hay diversos fideicomisos, distintos supuestos de fideicomiso. Pero en el fideicomiso hay 4 sujetos. El constituyente, que era el titular originario o propietario originario del dominio. El fiduciario, que es quien va a recibir la cosa. Y el fideicomisario, que es quien la va a terminar recibiendo o a quien se le va a tener que transmitir esa misma cosa por el fiduciario cuando se cumpla un plazo o una condición resolutoria. En el medio, mientras el fiduciario tiene la cosa, puede aparecer otro sujeto, que es el llamado beneficiario. Y es aquel que recibe ciertos beneficios de lo que el fiduciario está haciendo con la cosa. O sea, se supone que el fiduciario está administrando y está dándole buen destino a la cosa, de manera que ella, por ejemplo, produzca rentas o frutos. Perdónenme, rentas o frutos. Bueno, los beneficiarios o el beneficiario puede ser la persona que pueda percibir todo o parte de esos frutos que hace el fiduciario producir a la cosa. ¿Esto dónde nace? Como tantas otras figuras jurídicas, nace en el derecho romano.
En el derecho romano existía un pacto que era el llamado pactum fiduciae, el pacto de fiducia. En virtud de este pacto había un señor que le entregaba a otro una cosa en confianza, de allí la palabra fiducia viene de fe, de confianza, y detrás de esa entrega generalmente había un encargo. Esa era la llamada fiducia cum amico, es decir, la fiducia con el amigo. Por ejemplo, el propietario se iba a la guerra y le entregaba tales y cuales bienes al amigo para que éste los administrara y los conservara y mantuviera su familia con los frutos que iba a producir la cosa, y que al fin de cumplida la condición de que se volvió de la guerra, entonces allí me la devolvía. Y si no volvía de la guerra, bueno, se la tenía que entregar a quienes iban a ser los herederos. Esto funcionó tan bien que después se utilizó como garantía. Y allí aparece otro pactum fiduciae que ya no era con el amigo, cum amico, sino era con el acreedor, cum creditore. La fiducia cum creditore se caracterizaba porque el deudor, propietario de una cosa, le entregaba al acreedor la posesión de esa cosa en garantía de que iba a cumplir con una obligación X que le debía. Cumplida la obligación, el acreedor le devolvía la cosa dada en garantía. A veces no era el propio deudor el que entregaba la cosa, era un tercero, no sé, el tío, un tío bueno que decía, bueno, yo acá tengo esta cosa valiosa, se la entrego al acreedor en garantía de que mi sobrino le va a pagar la deuda. Cuando mi sobrino le paga la deuda, se la devuelve. Bueno, esto luego va evolucionando hasta que el fideicomiso se traduce justamente en un negocio jurídico en el que, como les decía hoy, hay varios sujetos. Por sobre todas las cosas hay tres: el fiduciario, el fiduciante o constituyente, que es el que constituye el fideicomiso; el fiduciario, que es el que va a recibir el dominio de la cosa y va a ser el titular imperfecto, cuyo derecho va a quedar sujeto a plazo o condición resolutoria, y cumplido el plazo o la condición resolutoria, la va a transmitir a un tercero. Ese tercero es el fideicomisario. Mientras el fiduciario administra, como les decía hoy, puede haber uno o más beneficiarios que, como la palabra lo indica, se benefician con las rentas que la cosa produce por la administración que le da el fiduciario. Los frutos o rentas, que son frutos civiles. Imaginemos que se trata de un inmueble y que el fiduciario lo da en alquiler. Las rentas que se producen con ese alquiler, en todo o en parte, pueden ir al beneficiario mientras dura ese fideicomiso. Normalmente el fideicomiso se puede constituir por actos entre vivos, y allí aparece el título, que es el contrato de fideicomiso, y que consiste básicamente en lo que les comenté. Pero ya en el código de Vélez-Sarsfield se discutía si se podía constituir el dominio fiduciario a través de un fideicomiso creado por disposición de última voluntad.
¿Por qué se discutía esto? Se discutía esto porque aparece o afloraba una institución que se conoce con el nombre de la sustitución hereditaria. ¿Qué pasa? Ustedes saben, aunque no vieron sucesiones, que el sucesor puede ser o aquel que está señalado por la ley, porque es pariente del causante, del difunto, entonces es la cónyuge supérstite, los descendientes, los ascendientes, esos son, digamos, son herederos forzosos. Pero también se puede instituir el heredero a través de la voluntad del testador. Con lo cual, ahí aparece la otra sucesión, que es la testamentaria. ¿Se puede designar un heredero y después hacer que este heredero pueda estar sustituido por otro? Y si puedo hacerlo de manera tal de que le imponga al heredero un heredero, de modo tal que yo lo haga propietario de determinados bienes en el orden de mi voluntad y no en el de la ley, o sea, al margen de lo que la ley establece. ¿Puedo alterar yo a través de mi voluntad el régimen de lo que se llama la sucesión legítima, que es diferida por la ley, es establecida por la ley? A veces, en un testamento, el testador puede sustituir un heredero por otro. ¿Cuándo puede hacerlo? Bueno, ahí había toda una historia y una discusión. Recuerdo un artículo que es el 3724 y una nota en donde Vélez Sarsfield enumera los distintos tipos de sustitución hereditaria. Eran 6, me acuerdo. Vulgar, pupilar, ejemplar, recíproca, compendiosa y fideicomisaria. Las 5 últimas estaban prohibidas. La única permitida era la que se denominaba sustitución vulgar. ¿Cuál es la sustitución vulgar? La que el testador hace para el caso que el heredero designado no quiera o no pueda aceptar la herencia. Entonces, si yo nombro a Juan, mi heredero, por testamento, y Juan no quiere aceptar la herencia o no puede aceptarla, en ese caso, o para ese caso, yo en mi testamento puedo prever que bajo esa posibilidad, bajo esas circunstancias, yo pongo un sustituto, José. O sea, hablando en criollo, pongo un suplente, lo dejo en el banco de suplentes para el caso de que el titular designado en el testamento no quiera o no pueda aceptar la herencia. Primera pregunta. ¿No quiera? Y sí, es posible. No quiere aceptar la herencia porque a veces la herencia está llena de deudas, entonces si la acepto me hago deudor. Bien podría decir, no la acepto. Está bien que ahora está el beneficio de inventario, etc. Pero puedo no aceptarla. Ese es el caso en el que el heredero no quiere. ¿Y cuándo les parece que el heredero no va a poder?
en el caso de un incapaz? Cuando se muere. Cuando muere antes, cuando no lo sobrevive. Ahí no va a poder. Entonces, para esos casos, para el caso de que no quiera o no pueda aceptar la herencia porque murió antes que el testador, entonces bien puede el testador poner un suplente que sustituya al primero que no quiso o no pudo. Esa es la única sustitución permitida. Lo que la ley prohíbe es que cuando yo sustituyo al primero por otro, yo le esté dando un heredero al heredero. De modo tal que yo diga, doy en fideicomiso, construyo un fideicomiso a favor de Juan para que a su muerte pase a José. Para que a la muerte de José pase a Pedro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque le estoy dando un heredero al heredero. Yo al fiduciario, por ejemplo, no le puedo imponer un heredero. Entonces el fideicomisario tendrá que ser quien yo designe, pero yo no puedo alterar el orden sucesorio ni del fiduciario ni del fideicomisario. Esa sustitución hereditaria está prohibida cuando doy un heredero al heredero. ¿Por qué? Porque estoy alterando el orden sucesorio. Allí la condición resolutoria sería la muerte, con lo cual estaría dándole un heredero al heredero, para que a su muerte pase a fulano. Entonces ahí altero el orden sucesorio del que murió y designo a alguien heredero de este que acaba de fallecer por mi propia voluntad. Eso no se puede hacer. Esa sustitución está prohibida. Sí está permitida únicamente para cuando no quiera o no pueda aceptar la herencia. Conclusión. ¿Se puede constituir dominio fiduciario por un fideicomiso establecido por un acto de última voluntad, es decir, por testamento? Sí se puede, pero a condición de que no se altere el orden sucesorio y que únicamente, que ello no implique una sustitución prohibida. ¿Comprenden? ¿Lo entendieron esto? ¿Hay alguna duda? Pregúntenme lo que quieran. Profesor, discúlpeme usted, pero no comprendo la figura del fideicomisario. No la entiendo. O sea, entiendo que una persona le entrega al otro, pero no entiendo por qué termina en manos de esa tercera. Porque así lo han establecido, se ha establecido en el negocio. Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar el fideicomiso inmobiliario. Vamos a imaginar que yo soy el propietario de un terreno, un lote de terreno. Y quiero construir, pero no tengo dinero. Entonces viene un señor un día y me dice, no lo vende el terreno, sí lo vendo. Pero yo la verdad que lo que quería era, a mí me gusta el barrio, yo lo que quería era construir un dúplex o un edificio con unos departamentos, etc. Entonces, ¿cómo se configuraría? Y se constituye un fideicomiso, yo le transmito el dominio a este señor que va a construir, es bajo la condición de que cuando termine de construirlo, pueda
darme a mí en pago 2 departamentos de los 10 que construyó, y el resto se los entregue o se los transmita a aquellas personas que vengan y paguen los departamentos restantes. Con lo cual, esas personas que van a comprar los departamentos, no los 2 que me tiene que entregar a mí en pago, sino a esos señores van a ser los fideicomisarios a quienes este fiduciario, después de que terminó de construir el edificio que yo le encargué y que él dijo que iba a construir para para darme 2 departamentos, él pueda transmitirles lo que era mi propiedad, la propiedad del suelo que yo tenía, a estos compradores, que serán los fideicomisarios, los adjudicatarios de esos bienes. Es decir, el fideicomisario es el adquirente final de la cadena, de esa cadena de 3. ¿Comprendieron? Perfecto, te agradezco. No. A ver, yo lo puse en el mismo, con otros bienes o parte de esos bienes, pero puede tratarse de la misma cosa. A ver, yo puedo transferir el dominio fiduciario a una persona, un inmueble, para que lo administre, le haga rendir frutos, rentas, imaginemos que lo alquile de la mejor manera posible, y que de esa administración él vaya pagando los impuestos y depositando en una cuenta, por ejemplo, para mi sobrino que está estudiando Derecho. Y que el día que se reciba, ahí está la condición resolutoria, ahí él deberá entregarle la propiedad a mi sobrino, que ahí va a poner su estudio. Entonces, constituyente soy yo, fiduciario es aquel que va a recibir la cosa y administrarla, y fideicomisario será mi sobrino cuando se cumpla la condición de que se reciba. Ahora, le hago una pregunta. En el ejemplo que usted dio hace un ratito sobre el fideicomiso testamentario, que habló de la sustitución fideicomisaria, que dijo, constituyo fideicomiso a favor de Juan para que a la muerte de Juan pase a Pedro y que eso está prohibido. Cuando dice a favor de Juan, ¿se refiere a la figura del fideicomisario o del beneficiario? No, del fideicomisario. Del fideicomisario. ¿Y qué pasa cuando en este caso el fideicomisario fallece? ¿Se termina el fideicomiso entonces? Si no hay un sustituto, se termina el fideicomiso. Queda consolidado el derecho en el fiduciario. Si hay un sustituto, la sustitución debe ser una sustitución que no sea prohibida. Con lo cual, puede haber un sustituto, pero la sustitución debe ser cuando no quiera o no pueda no por muerte. Aceptar la herencia. Doctor, una pregunta. Entender cuál es la prohibición, no la llevo a entender, porque si Juan muere, ahí es que no tienen que designarse ¿Usted a quién se refiere que murió? Porque no entendí entonces la pregunta. ¿Quién murió? Claro, ¿El fiduciario? El fideicomisario. ¿O el fideicomisario? El fideicomisario. Ah, no, bueno, no, el fideicomisario heredarán, lo recibirán sus herederos, si los tiene. Si no tiene heredero, bueno, ese era el fideicomiso, salvo que sea condición resolutoria, ya le digo. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Puede ser que por ahí el heredero forzoso reciba menos? O sea, ¿puede recibir menos que el fideicomisario? ¿Se puede? ¿Está permitido? Porque hay una parte del testador que él puede disponer. El testador puede disponer. Hay una parte, que es la parte disponible, que el testador
puede disponer al margen de los derechos, es más, hasta puede beneficiar a uno de sus herederos en desmedro de otro. Por ejemplo, es el caso de aquel que quiere compensar a la sobrina o al hijo que lo cuidó los últimos 10 años de su vida. ¿Comprenden? En ese caso, el testador puede disponer. Perdón, pero no tiene que respetar la porción de la legítima. Sí, Sí. hay un mínimo legítimo. Eso lo van a Ah, estudiar en familia. Pero, más allá de que hay una porción que es legítima, la ley le da al testador la posibilidad de disponer de una porción, que es lo que se llama la porción disponible. Eso lo puede disponer según su voluntad. En el caso que me preguntaron hoy, a lo mejor no sé si me expresé bien. Si el fideicomisario se muere, Juan le transmite a Pedro para que, cumplido el plazo o la condición resolutoria, le transmita a José. Se cumple la condición y José se muere, heredarán o recibirán los herederos de José, pero los herederos de la ley de José, no el que yo le designé como fiduciario, ¿comprenden? Yo no Sí. puedo alterar el orden sucesorio a través del fideicomiso. No puedo sustituir a los herederos del fideicomisario por otros. Ese es el tema. Perfecto. Y tampoco puedo darle un heredero al fiduciario. Es decir, yo no puedo decir que le transmito al fiduciario este bien y a su muerte que pasen a José. No. Yo no puedo imponerle un heredero al fiduciario. Una cosa es el fideicomisario. La condición no puede ser la muerte del fiduciario. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque le estoy imponiendo un heredero. Ese es el régimen. La muerte no puede ser la condición. La muerte del fiduciario no puede ser la condición para que los bienes pasen a nombre de la persona que a mí se me antoja. ¿Por qué? Porque a través del fideicomiso estoy designando un heredero al heredero. Ese es el punto. Perfecto. Sí. Una consulta. ¿Sí? Entonces, a la muerte del fiduciario, en caso de muerte del fiduciario, los herederos seguirían administrando hasta que se cumpliera el plazo de la condición para entregárselo al fideicomisario. Bueno, eso está discutido, porque el fiduciario, algunos dicen que, como en todo fideicomiso, hay un encargo, sería intuitu persona, pero en realidad el fiduciario tiene todas las facultades de cualquier propietario y si se muere heredarán sus herederos el dominio fiduciario, como lo dijo usted. ¿Por qué? Porque la condición no puede ser la muerte. Muchas gracias. No hay por qué. ¿Qué otro tema quieren que...
Sí, yo tengo una duda sobre el artículo 1706. ¿Cuál? No escuché. 1706, la readquisición del dominio perfecto. Ajá. Sí, El comienzo del artículo dice que producía la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido un poseedor a nombre del dominio perfecto. No sí, entiendo bien cuando dice que el fiduciario queda de una cosa que inmediatamente constituye un poseedor a nombre del dueño perfecto. sí. Porque cuando... Bueno, eso pasa lo mismo respecto de, Exacto. en el caso del Es un dominio tenedor, profe. claro, es un constituto posesorio. Claro, Es una pero... situación de constituto posesorio. El tema es así. Se cumplió la condición o el plazo. Es decir, que el derecho del titular imperfecto se extingue. No obstante, el titular imperfecto todavía está en la cosa. ¿Sí? Hay una relación de poder que sigue existiendo, aunque precaria, porque él tiene la obligación de restituir, él todavía está en la cosa. Pero se ha producido algo, que es la interversión del título. Él antes tenía la cosa en su propio nombre como dominus imperfecto, como titular del dominio imperfecto. Pero ese dominio imperfecto se extinguió. Y lo único que queda ahora es la relación de poder, no un derecho, porque el dominio se extinguió por la condición resolutoria. Entonces, como él tiene la obligación de restituir, porque el dominio imperfecto se extinguió, en ese caso, él debe entregar la cosa. Esa obligación de restituir ya no la hace como poseedor en su propio nombre, sino que está en la cosa como un mero tenedor. Ha habido una suerte de constituto posesorio, de poseedor pasa a tenedor por efecto de la extinción del dominio por la condición resolutoria cumplida, y lo único que debe es restituir la cosa. Es decir, de poseedor a nombre propio pasa a tenedor, que por supuesto lo es a nombre del titular del dominio, que en el caso del dominio revocable ha sido el revocante, digamos, el dominio pleno vuelve al patrimonio del revocante, del constituyente anterior, y en el caso del dominio fiduciario, cumplida la condición o el plazo resolutorio, ese fiduciario ya no es más propietario imperfecto y debe entregar la cosa al fideicomisario, de modo tal que queda constituido en un mero tenedor con la obligación de entregar la cosa al fideicomisario. Eso es lo que dice este artículo. Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto, es decir, ya no es más poseedor a nombre propio, es poseedor a nombre del propietario perfecto, que sería el fideicomisario. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, se requiere no ya la entrega de la cosa, sino la inscripción. Y si la inscripción no es constitutiva, esa inscripción se va a requerir, según van a estudiarlo en la segunda parte, al solo efecto de la oponibilidad tercera. Es al solo efecto de la publicidad y la eficacia respecto de tercero, para hacer oponible la cosa. ¿Esto lo entendieron? Si ustedes tienen alguna duda, yo les pido que no tengan ningún
ni vergüenza ni nada en preguntarme, por favor, porque para eso estoy. Profe, la interpretación de que es un simple tenedor, ¿de dónde surge? Porque la ley dice que es poseedor. Cuando alguien es poseedor a nombre de otro, es tenedor. Porque reconoce en otro un derecho superior y además es representante en la posesión de otro. Es tenedor. Por definición, es tenedor. Sería un tenedor de hecho, pero la ley lo considera un poseedor, o sea, en el sentido de la ley escrita, lo que quiero decir. No, la ley no lo Entiendo considera lo que, un poseedor. la ley lo considera... representa. la ley no lo considera un poseedor. La ley lo considera un poseedor a nombre de otro. Con lo cual, estamos en tenencia. 1910. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Es decir, posee a nombre de otro. Detenta la cosa. Es un mero tenedor. El problema de todo esto es un tema de el vocabulario, el léxico, las palabras que emplea el legislador. El legislador no ha sido claro, ha sido muy impreciso en esta redacción. ¿Y saben por qué? Porque le dieron la redacción, más allá de lo que hayan dicho, que eran... No, se la dieron a 100 personas. Entonces, lo que uno escribió en un artículo, 3 artículos más adelante, otro escribió algo que se relaciona con el artículo escrito por otro, pero con otras palabras. Y es una ensalada. Discúlpenme la expresión. Profe, ¿puedo preguntarle? Ah, perdón. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa en el caso del dominio revocable cuando no se cumple esa condición? O sea, no entendía muy bien qué pasaba. Miren, el tema es así. El dominio revocable es un dominio imperfecto en donde, imagínense un dominio pleno. Imagínense, no es un dominio pleno. Es como si fuera, porque tiene todas las facultades, pero es un dominio que está en la guillotina. Cumplida una condición o vencido un plazo que son resolutorios, cae la guillotina y se terminó el dominio. Mientras tanto, ese dominus imperfecto tiene todas las facultades que tiene todo dominio. ¿Comprenden? Como si fuera un titular perfecto. El plexo de facultades son las mismas. Lo único que lo imperfecta a ese derecho es que está sujeto a plazo o a condición. Y esa condición o ese plazo son resolutorios. O sea, es una condición o un plazo que van a aniquilar el derecho. Pero la ley ahora estableció un límite a esa incertidumbre, que son 10 años. Si la condición no se cumple al cabo de los 10 años, en ese supuesto, entonces, estamos perdón que me van a alcanzar una taza de té. Gracias. Si esa condición no se cumple al cabo de 10 años, queda consolidado el dominio perfecto en cabeza de este titular imperfecto. Y si se cumple antes, es antes. ¿Qué es lo que, digamos, ofrece alguna duda? ¿Cuál es la duda? O sea, ¿qué significaba que quedaba consolidado en cabeza de la persona que tenía el dominio imperfecto? O sea que no es un tenedor, sino como que queda... No. A ver, acá se produce el efecto distinto. A ver,
vamos a imaginar que yo soy el propietario imperfecto de un dominio revocable. Vamos a imaginar que a mí me habían transmitido la propiedad de una cosa y que cumplido determinada condición, que es que quien me lo transmitió no pueda adquirir una cosa mejor por determinado evento, yo le tengo que devolver la cosa porque esa condición no se cumplió. No se cumple la condición. Consecuentemente, yo le tengo que devolver. Si se produjo la condición de que no se cumple, vamos a imaginar, si gana el torneo de tenis de Roland Garros, que tiene como premio, además de una suma de dinero, estamos imaginando, una hermosa casa sobre la Costa Azul, yo no le tengo que devolver el departamento que me regaló, que está acá en Mar del Plata. Pero si no gana Roland Garros, porque es tenista el constituyente, y no puede ganar ese hermoso inmueble en la Costa Azul, ahí en Niza, entonces yo le voy a tener que devolver el departamento de acá de Mar del Plata. Fue y lo eliminaron en la primera ronda, con lo cual no puede ganar el torneo y no puede adquirir en Niza la casa, no se hace adjudicatario de ese premio. Se cumplió la condición, no ganó el torneo, quedó eliminado. Muy bien, tengo que devolver. Por efecto de esa condición, hasta ayer era propietario imperfecto de la cosa con todas las facultades, sujeto a condición. Hoy, que se cumplió la condición, no soy más propietario, se cumplió la condición resolutoria, extinguió, resolvió el dominio, y ahora soy un mero tenedor a nombre del que está viajando de vuelta porque quedó eliminado, está en vuelo desde Francia a Mar del Plata para recibir mi devolución, mi restitución. Bueno, mientras llega, yo soy poseedor a nombre de él, o sea, un simple tenedor con la obligación de restituirle la cosa que ya me es exigible. Profesor, una pregunta, ¿esto sería como constituto posesorio? Es un constituto posesorio, es una suerte de constituto posesorio. ¿Hay alguna duda? Vuelvo a poner otro ejemplo, explico otra situación. Lo mismo sucede con un plazo. En lugar de ser condición resolutoria, es plazo resolutorio. Es decir, cumplido el plazo o vencido el plazo, se resuelve. La palabra lo indica. Profe, ¿puedo Resolutorio. hacerle una pregunta, pero es de algo que me quedó inconcluso de la clase pasada en realidad? En no? cuanto a la prescripción, el artículo 1903, que dice que se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si esta es constitutiva. Usted había dicho que se interpreta que siempre se requiere inscripción. Lo que ¿Eso pasa, es así entonces? No, lo que pasa que el tema ahí es un tema de discordancia de la ley. Porque la ley dice que si la cosa es registrable, esto lo dice en el 1898, en la prescripción breve, dice la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Después habla de las cosas muebles y dice, para todo,
Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. ¿Por qué? Porque como el justo título es un título traslativo, aunque sea intrínsecamente inválido porque tiene un vicio en la persona, no era capaz o no era el propietario, ese título tiene que tener eficacia respecto de terceros, porque también va a tener que tener eficacia respecto de terceros el derecho así adquirido y la sentencia que así lo declare. De modo tal que la ley exige que ese justo título esté inscrito. Mientras no está inscrito el justo título, no corre el plazo de la prescripción. Ese es un punto. Ahora está el tema de la presunción de la posesión. De aquel que posee en virtud de un título, se presume que posee desde la fecha del título. Ahora, resulta que se trata que esa posesión que posee desde la fecha del título, si es un título que no está inscrito, es una posesión que no es útil, porque el plazo útil de la posesión apta para prescribir comienza a correr recién a partir de que ese título esté inscrito. De modo que hay dos hitos o fechas distintas, una discordancia del legislador. Una tiene que ver con la presunción de posesión y otra tiene que ver con el plazo útil de esa misma posesión para que empiece a correr la prescripción, que la lleva en una a la fecha del título y en la otra a la fecha de la inscripción del título. Bien, profe, en el chat le preguntan también si un boleto de compraventa puede ser invocado como justo título para adquirir la cosa a los 10 años. No. No, porque el justo título, por definición, es el título que reviste de todas las solemnidades que la ley establece. Y al boleto de compraventa le faltaría, ¿no es cierto? La El boleto de solemnidad. compraventa no es título suficiente en sentido formal, seguro, porque si se trata de un inmueble, se requerirá que esa compraventa haya sido formalizada por la vía de la escritura pública. Si esa formalidad no está cumplida, no hay título suficiente en sentido formal. Hay otros que ni siquiera le atribuyen el carácter de una compraventa definitiva y dicen que es una mera promesa de venta y que por lo tanto no es un contrato definitivo de compraventa, es una promesa. Bueno, sea lo que fuere, desde el punto de vista del derecho real, no es título suficiente, por lo tanto no puede ser justo título. No tiene suficiencia formal. El justo título es el título apto para transmitir la propiedad que esté revestido de todas las solemnidades. Y acá no hay cumplimiento de las formas de las solemnidades. Por lo tanto, el boleto no alcanza para la prescripción breve. No es idóneo. Profesor, con lo de boleto de compraventa, probando con un boleto de compraventa firmado bajo escribanía y para probar la buena fe, el estudio de título, ¿se puede, obtener el título con una usucapión larga? Con una usucapión larga sí, pero ahí no necesita ni buena fe, ni nada. La usucapión larga de 20 años. Lo que pasa que en el caso, voy a poner un bocadillo que no está en la conversación, pero lo voy a incluir yo, porque también es tema de examen. El tema del boleto, que no es justo título,
No obstante lo cual, el boleto de compraventa con posesión puede dar lugar a algún tipo de adquisición abreviada, que no es la prescripción breve, pero es la adquisición que tiene lugar por aplicación de la denominada Ley Pierre. ¿La regularización de dominio se refiere, profe? Exactamente, exactamente. En este caso, a través del mecanismo de la ley, se puede lograr lo que se llama la escritura de relación, que se basa en un título insuficiente, como puede ser el boleto, y esa escritura que relaciona el escribano designado por la Casa de Tierras, por la administración, después de haber analizado sus antecedentes, lo inscribe y comienza un plazo de 10 años. Bueno, es una vía que para algunos es una suerte de prescripción breve que transcurre desde la inscripción de esta escritura de relación que se da en el ámbito de la ley, en el régimen de la ley. Bueno, pero no es la prescripción breve de la que estábamos hablando. El boleto no sirve para la prescripción breve, no es justo título. Pero me puede servir para ese régimen de regularización dominical. Profesor, pensé que ese régimen era solo para viviendas sociales. No, no, es para vivienda, es para inmuebles destinados a vivienda. Discúlpenme un breve segundo que continuamos. Ya está. Era porque tocaron el timbre y... Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? No hay ningún problema. A ver qué dice acá. La unidad 15 de acciones. ¿Cuándo la veríamos? Miren, la unidad 15 yo les di una clase que está subida al... Hay clases que están subidas al campus desde el cuatrimestre pasado. Por eso no nos preocupamos tanto por darles clases nuevas para no confundirlos, pero si ustedes quieren alguna clase, podemos buscar la manera. No sé de qué comisión es la persona que preguntó, pero en la 1 sí lo vimos. Bueno, yo tampoco. Lo que sí les digo es que yo di una clase o dos plenarias, ahora no recuerdo cuántas fueron, pero sí traté el tema de la teoría, los antecedentes, el régimen actual, el fundamento, las distintas acciones, qué es despojo, qué es desapoderamiento, qué es la llamada acción de mantener o de manutención, que implica la retención de la cosa cuando es turbada o cuando es menoscabada. Todavía recuerdo que les hablé del término que emplean en la legislación española, que no es turbación sino inquietación, porque es una lesión menor que no alcanza a ser despojo. No hay una pérdida de la posesión, pero sí hay actos materiales que tienen esa finalidad, pero que todavía
no llegaron a concretarse en un verdadero desapoderamiento. Profe, ¿tiene el programa a mano? Porque yo no lo tengo acá, pero en esa bolilla, el último punto, nadie lo explicó, que dice actos de mera tolerancia o algo así. No lo tengo acá a mano para fijarme, pero No, me ya quedó ese sé, punto. no, ya sé de qué se trata. Se trata de lo que se llamaba la acción de daño temido. No, profe, otra cosa, ¿eh? La acción de daño temido sí la explicó. Es el último punto del programa. No sé si alguien lo tiene a mano, yo estoy con el celular y no lo puedo ver. Si me esperan, lo voy a buscar el programa. ¿Me esperan? ¿Un segundo? Yo no tengo apuro. Espérenme un segundo. Sí, eso. No sé quién lo puso ahí en el chat, pero es eso. Profe, la acción de inquietación. Actos de inquietación ejecutados sin intención de poseer. A veces existen actos de inquietación o de emulación en el derecho romano posterior, porque hay autores como Arangio Ruiz que dicen en el derecho romano el concepto de acto de emulación no existía. Estos son interpretaciones de los autores que estudiaron el derecho posterior, pero en el verdadero derecho romano no existía. Y son aquellos actos que, como su denominación lo indica, inquietan, pero no importan una verdadera turbación con ánimo de poseer. Por lo tanto, no dan lugar a las acciones. A las acciones de esa índole, posesorias. De modo tal que, estoy buscando la normativa para que ustedes son las acciones posesorias y acá están. Acá hay una acción de adquirir, un título válido no da la posesión o la tenencia, sino el derecho de requerirla, debe acudir por las vías legales, pero no tomarla por sí. Después está la acción de despojo, que es cuando hay desapoderamiento. Y después está la acción de mantener la tenencia o la posesión cuando hay una acción, actos materiales que turban a todo o parte de la cosa que es objeto de la relación de poder. Pero hay actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor. Actos que son de mera inquietación.
que tienen más que ver con las inmisiones que ustedes ven en límites al dominio que con otra cosa, pero a veces son deliberados. Les voy a poner un ejemplo. Como le tengo bronca a mi vecino, acabo de podar todas las hojas secas de la poda, como hay viento oeste que le lleva todo el humo, voy a quemar todas las hojas que hay para que le entre todo el humo a su casa. Yo no tengo intención de poseer la casa, tampoco de turbar su posesión con ánimo de poseer, pero es un acto de inquietación. En ese caso, la ley lo único que dice es que, no, perdón. No me estaban escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, escuchando sí, no lo estábamos viendo. Perdón, porque yo, miren, es más, tuve que ir a buscar el programa papel porque el de la computadora, si lo busco, no sé buscarlo sin salir de aquí. Tengo que salir, ir y buscar a donde tengo grabado el programa. Así que soy bastante analfabeto, les pido disculpas, por eso me pasa lo que me pasa. Bueno, este artículo, esto está en este artículo, 2238, en la parte final. Dice: finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan. Y habla de cuáles son las acciones, cuando hay turbación, cuando hay desapoderamiento. Entonces dice, la acción es posesoria, dice por la mitad del artículo, si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor. Una terminología rebuscada. Este es otro que redactó, acá no se sabe quién fue el que hizo el trazo, pero muy rebuscada la redacción. Y al final dice, los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daños. A ver, siempre y cuando produzcan una inquietación, pero no lo está diciendo. Por eso en el programa les puse lo de la inquietación, porque dice, los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor, ¿cuál es el acto que yo puedo ejecutar? Paso por la vereda comiéndome un helado. Estoy ejecutando un acto lícito sin intención de hacerme poseedor de la casa que está al frente de la vereda que yo piso. Y dice que que no se juzga como acción posesoria, sino como acción de daño. ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Consumir un helado? No, lo que debieron decir es que los actos de inquietación ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como actos posesorios. Y en su caso, sí como que dan lugar a una acción de daños. En lugar de dar lugar a una acción posesoria, dan lugar a una acción de daños si los hubiere, si causan un daño, un perjuicio. Si no lo causan, tampoco eso. Bueno, eso era lo que, digamos, como es tan mala la redacción, buscamos que ustedes mismos encuentren el concepto actos de inquietación ejecutados sin intención de poseer.
porque acá la palabra inquietación o turbación no está puesta en la ley. Entonces dice, actos ejecutados sin intención de poseer, pero que producen algo, algún efecto, porque si no, ¿para qué están en el programa y en la ley? Porque producen una inquietación. Entonces, concepto, naturaleza de la acción, que es una acción, obviamente, de daños y perjuicios, y no es posesoria. Y después está lo que se llama la acción de daño temido, que no sé si ustedes la vieron en alguna comisión o saben de qué se trata. ¿Saben de qué se trata la acción de daño temido? Sí, pero no, actualmente no está regulada, ¿no? Es No del está Código de regulada. Vélez. Miren, en el Código de Vélez tampoco estaba regulada, la incorporó la 17711. El tema es así. En el derecho romano, que era tan fuerte desde el punto de vista de la propiedad, existía lo que se llamaba la cautio damni infecti. La cautio damni infecti, como la palabra, la denominación lo indica, establecía la posibilidad de que si yo tenía como vecino a un edificio que amenazaba ruina, y por lo tanto se podía caer encima de mi casa, yo podía exigir que el propietario de ese inmueble que amenaza ruina me diera una garantía o una caución por el daño posible que me pudiera causar. Cautio damni infecti. Una caución por el posible daño que me pudiera causar, por esa ruina. Se caía y a otra cosa. En el Código de Vélez Sarsfield, la cautio damni infecti fue prohibida en un artículo que era el 1132, que se los voy a, ya que tengo el código por acá, se los voy a leer para que ustedes lo comprendan. ¿Por qué? Porque esto en la legislación española se conocía con el nombre de interdicto de obra vieja. Pero miren lo que decía el Código de Vélez Sarsfield. El propietario de una heredad contigua a un edificio que amenace ruina no puede pedir al dueño de éste garantía alguna por el perjuicio eventual que podrá causarle su ruina. Tampoco puede exigirle que repare o haga demoler el edificio. Es decir, se tenía que quedar a rezar que no se le cayera encima, pero no podía hacer nada. Y en la nota, Vélez Sarsfield dice, esto es una clase de derecho, la cautio damni infecti del derecho romano, cuyo fin era procurar al vecino una caución para reparar el perjuicio que podría causarle la caída de un edificio, no tiene objeto, en el Código de Vélez no tiene objeto, desde que se le concede acción por las pérdidas e intereses del perjuicio cuando lo sufriese. Es decir, que Vélez Sarsfield dice, y bueno, si se cae el edificio, tendrá acción de daños. Por lo tanto, bueno, recién ahí podrá accionar. La admisión de una acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenaza ruina están garantizados por la vigilancia de la policía y por el poder generalmente concedido a las municipalidades de ordenar la reparación o demolición de los edificios que amenazan ruina. Es decir, pone en poder o en cabeza de la administración pública el cumplimiento de las ordenanzas respectivas sobre edificación, etc. Entonces Vélez Sarsfield dice, no, acá no.
¿Qué hizo la ley 17711? La ley 17711 agregó un artículo o un párrafo a un artículo que era el 2499, en donde consagran lo que se llamaba la denuncia o acción de daño temido. Y decía, quien tema que de un edificio u otra cosa, que podía ser un árbol, un cartel, que por el viento se desprendió y está ahí moviéndose y en cualquier momento se cae, dice, quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares. Ahí no le van a pedir una garantía al propietario, pero sí le pedían las oportunas medidas cautelares. Podría ser, por ejemplo, el apuntalamiento del árbol o la tala para que no se caiga, no sé, algo que disponga el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. En el código actual, todo eso quedó absolutamente desplazado y derogado. ¿Por qué? Porque ahora existe lo que se llama la acción de prevención del daño, que está en el artículo 1711, que es una acción genérica, y dice, la acción preventiva del daño, que a todos, en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional, tenemos la obligación de no dañar a otros. El famoso alterum non ledere. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, ahí está el alterum non ledere, están solo reservadas a Dios y exentas de autoridad de los magistrados. Ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Eso dice el artículo 19 de la Constitución. Con ese mismo fundamento, ahora, de manera genérica, el artículo 1711 consagran una acción preventiva y dice, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor. O sea, no hace falta que haya dolo, culpa, no hace falta. Si hay un daño que objetivamente se puede producir, la persona puede promover la acción preventiva del daño y pedirle al juez que adopte las medidas pertinentes. Esto ha sustituido la llamada acción o denuncia de daño temido que había incluido la ley, la reforma de la 17711 al Código Civil de Vélez Arfield en su artículo 2499. ¿Qué me preguntan? Que no leí. Algo me preguntan. ¿Y cómo sería un ejemplo, profesor? Si yo veo, por ejemplo, que puede haber un daño en mi propiedad de parte de un vecino o algo así. Bueno, hay que ver de dónde viene el daño. Claro, por eso, ¿cómo sería un...? ¿El qué? ¿La acción preventiva del daño? Claro, un ejemplo, digamos. Mire, el mismo ejemplo del que hablábamos hoy, pero llevado a otra cosa que no sea un edificio. Vamos a imaginar que su vecino tiene en los fondos de su casa un enorme pino de 20 metros de altura. Y cada vez que sopla el viento sur, la copa empieza a flamear así, como si fuera una bandera, y se empiezan a desprender algunas ramas u hojas o lo que fuere. Y usted no duerme pensando que el pino se le puede caer arriba de su casa. También puede suceder lo mismo con un cartel. En un lugar
lugar que está emplazado, un cartel de propaganda o de cualquier cosa, de esos grandes, que con un viento puede embolsar el viento y arrancarlo y venirse. Bueno, entonces usted se presenta demostrando el peligro en el que se encuentra su casa, la posibilidad inminente de un daño, y le pide al juez que adopte la medida del caso. Bueno, un perito dirá qué es lo más apropiado. Está bien, gracias, me quedó claro. Bueno, ¿qué más me quieren preguntar? A ver. Es una clase de acciones reales. ¿El qué? ¿Esta? No, esta no es una clase de acciones reales. No, doctor, un compañero subió la clase que estaba en YouTube de acciones reales. Ah, no, pero hay otra que yo di de acciones posesorias o acciones de defensa de las relaciones de poder. En esa clase yo les hablé de la teoría de Jhering, de Savigny, acerca del fundamento de la protección posesoria, el régimen del Código Civil, el régimen del derecho romano, los llamados interdictos posesorios, etc. Eso les comento cómo fue. Acá dice, está en la bolilla 3 la clase. El tema fue así. Cuando vimos las relaciones de poder, posesión y tenencia, yo les dije, miren, las defensas de la posesión y la tenencia, las acciones de manutención, de despojo, etc., están en la bolilla 15, en la unidad 15. No obstante, metodológicamente es mejor que las vean ahora y no después, al final del otro bimestre, cuando ya en el esquema mental que tienen, no digo que no se acuerden más de posesión y de tenencia, pero ustedes van a estar con otros derechos, superficie, propiedad horizontal, hipoteca, garantías, otros derechos. Entonces, no tiene sentido volver a retomar el tema posesorio y el tema de la tenencia para ver cuáles son las acciones tendientes a protegerlas. Entonces, por una cuestión de simplificarles a ustedes el estudio, dijimos, bueno, vamos a ver la 15 en este bimestre y vamos a dejar condominio simple, que siempre estuvo dentro del primer bimestre, lo vamos a dejar para el segundo. Y es lo que estamos haciendo. Por eso la clase fue ahí, a esa altura y no al final. Así claro, que la pueden ubicar ahí. Claro, el compañero me estaba respondiendo a mí porque yo pregunté si había contenido de la bolilla 15 en el campus, porque a mí no me aparece ni siquiera la bolilla. No. Figura como clase plenaria y es una de las 3 o 4 primeras que tienen que Claro, fijarse es el ahí. link que pasó el compañero acá en el chat. Gracias. No hay por qué. Díganme qué otra pregunta quieren hacerme. De algún otro tema que necesiten alguna asistencia, algo. Si no, nos vemos mañana a la mañana con lo otro. ¿Qué prefieren? ¿Están cansados ya? ¿Nos vemos mañana? ¿Sí? ¿Algo más? Nos vemos mañana, profe. Bueno, mañana a las 11:30 hay una plenaria, entonces, con relación a eso. De lo que vimos lo entendieron todo, entonces. Sí, gracias. Bueno, entonces, buenas tardes y nos vemos mañana a la mañana. Adiós. Chao, gracias. No hay por qué.